Lo que en verdad pasaba es que esto no era una simple reunión. Hee-won iba a conocer a los padres de Do-yeon. Obviamente él le decía que no tenía nada que preocuparse, pero todo el camino estuvo demasiado nerviosa. Se ponía a pensar en los padres de él, unas personas ricas con mucho dinero. Se imaginaba lo peor. También recordaba las escenas de aquellos dramas donde el chico rico no la dejaban estar con la chica pobre, incluso sobornando a la protagonista con dinero para que dejara a su hijo. Y esto lo pensaba y la aterraba, pero sabía algo. Si ese caso pasaba, aceptaría el dinero y se iba. Pero antes que eso, Do-yeon la trató de tranquilizar. Realmente no pasaba nada, tenía que estar relajada. Pero también le confesaba algo. Tenía demasiada familia, demasiados primos y tías. Pero le pedía una cosa más, que estuviese preparada para correr. No se preocupara. Él le iba a decir cuándo y esperaba realmente no llegar a ese extremo. Pero si necesitaban huir, lo iban a hacer. Y esto, por supuesto, hizo que ella fuera un manojo de nervios. ¿Cómo decirle esas cosas si iba muy nerviosa? Pero ante todo, le daba un beso para tranquilizarla. Para él no pasaba nada, pero para Hee-won era todo lo contrario. Para así llegar a la casa de sus suegros. Aún así los nervios no desaparecían, pues siempre los vio en la televisión, en revistas, en periódicos. Unas personas muy dominantes y muy imponentes. Y ahora que estaba viendo la realidad, era todo lo contrario. Parecían unas personas comunes y corrientes, pero también se les hacía demasiado sospechoso que se casaran tan pronto. Pero así Do-yeon les aclaraba que todo estaba perfectamente bien. Incluso ya había organizado su agenda y todo, así que no había nada de qué preocuparse. Pero así Do-yeon seguía dando explicaciones de todos los preparativos de la boda. Pero esto ponía nerviosa a Hee-won, pues en ningún momento estaban hablando con ella. Incluso sentía miedo de que la vieran inferior. Pero lo que llamó su atención fue que la madre de Do-yeon le habló y se refirió a ella como nuera. Pero alegremente Hee-won le decía que no tenía nada que preocuparse. Si quería preguntar algo, ella contestaría con gusto. Sabía que la madre de su futuro esposo tendría muchas dudas, las típicas preguntas antes de un matrimonio, sobre su educación, trabajo, a qué se dedica. Pero por un momento sintió miedo. ¿Y si la juzgaba? ¿Y si le preguntaba sobre Do-yeon? ¿Si creía que lo hizo para amarrarlo? Pero ante todo, Do-yeon se dio cuenta de lo nerviosa que se puso Hee-won, así que tomó la mano y le dijo a su madre que por favor sin preguntas incómodas. Pero así su madre preguntó cómo había conocido a Do-yeon, y esto sorprendió a todos, incluso a Hee-won, pues realmente no esperaba que preguntara eso. Pero así Hee-won le decía que no había ningún problema con sus preguntas, y esto la animó demasiado. Incluso le sorprendió ver a su suegra tan animada, pues ella realmente lucía tan emocionada por preguntar su historia de amor. Incluso quería una historia detallada, contar su primera cita, sus primeras cosas. Pero es que su madre tenía curiosidad. Era la primera vez que Do-yeon traía una mujer, y por supuesto, la mujer que se va a casar con él. Y así le contaba que Do-yeon siempre fue popular con las chicas. Siempre había muchas jovencitas esperándolo afuera para irse a la escuela con él. Pero él nunca le hizo caso a ninguna. Pero así, el padre de Do-yeon no estaba de acuerdo. No podía hacer esas preguntas cuando apenas se estaban conociendo. Y así algo que preocupó a Do-yeon, pues había escuchado que sus tías vendrán, y todavía de eso. Sus tías eran mucho más informativas que su mamá, y por supuesto que ellas iban a querer saber la historia de amor. Pero así se sintió frustrado. Ya le había dicho a su madre que no quería a toda la familia aquí. Pero por supuesto, esto se le salió de control. Y así se dieron cuenta de que no nada más era una. Eran, por supuesto, casi todas las tías de Do-yeon. Pero así le dio la terrible noticia que ella esperaba que cenaran todos juntos como familia. Por supuesto que no le cayó nada bien. Y así le dijo a Hee-won si recordaba las cosas que le había dicho en el carro, pues justamente habían tocado el timbre. Y así le decía que era sobre huir y correr.
y este era el momento perfecto para hacerlo. Así que de inmediato se levantó y la tomó de la mano. Pero así salían corriendo, no sin antes gritarle a su padre que saludara a las tías, pero este no era el momento, así que las esperaba a todas el día de su boda. Pero antes de que lo regañara, Do-yeon le dijo que era el afortunado de estar él con sus tías. También su madre se dio cuenta de la huida que acababan de hacer. Pero Hee-won estaba demasiado confundida. ¿Por qué correr? ¿Por qué esconderse? Pero al notar su cansancio, no la pensó 2 veces para terminar cargándola y pedirle que le sacara algo de efectivo que tenía en el bolsillo. Pero lo que más vergüenza pasó fue que Do-yeon le decía que ahí no era, que era dentro de su chaqueta, no de su camisa. Y así le daba la señal que sacara 4 billetes, volviera a poner su billetera en su lugar y cuando él le diera la señal los entregara, pues era el momento donde sus tías estaban recibiendo la noticia que ellos se fueron corriendo. Pero así se encontraron a una jovencita a lo lejos, que rápidamente le gritó que ella sí no lo iba a dejar escapar, pero así le dijo a Hee-won que rápido entregara el dinero, y así lo hicieron. Claramente ella los aceptó sin dudarlo, y así decirle a Do-yeon que solo por esta vez va a pretender que no lo vio, para también decirle que se asegurara de ir mañana con él, pero también para presentarse con Hee-won, diciéndole que a partir de ahora será su prima. Así después de todo este drama pasado, Do-yeon le decía que perdón por esa situación, pero es que sus tías son demasiado pesadas, pues ellas eran extremadamente cariñosas. Pero así Hee-won también le revelaba que sus tías parecían igual que su papá, pues su madre siempre decía que su padre tenía tanto amor para compartir. Pero pues supongo que eso era mejor, pero así Do-yeon opinaba que tal vez no era cierto. Tal vez ser demasiado cariñoso en exceso tampoco es bueno, pero también para acordar ir a cenar. Pero así Hee-won le revelaba que para ella, su madre y su padre son muy buenas personas, pero también tenía curiosidad en algo. ¿Cuántas personas había salido él? ¿Con cuántas personas además de ella había salido? Pues en realidad, el comentario de su madre diciendo que era muy popular le había llamado la atención. Realmente él no se esperaba esa pregunta, pero al ver esa reacción solo le entraba más curiosidad, pues piensa en esa imagen de la primera vez que se conocieron, pues realmente esa noche la pasó muy bien y no tenía otra experiencia para comparar eso. Sabía que eso lo tuvo, sabía que no era su primera mujer. Después de todo, él era un hombre joven, millonario y muy guapo. ¿Qué podría esperar ella? Pues él tenía muchas mujeres a su disposición, muchas mujeres a su antojo, y así le hacía saber a Do-yeon que no se preocupara. Era obvio que había salido con muchas mujeres. En este momento podría estar contando con cuántas fueron, pero así revelaba que le habían dicho que siempre mantuviera su pasado en la tumba. Comentario que hizo hervir de enojo a Hee-won, pues realmente no sabía qué cosa contestar, y esto solo hacía que Hee-won se enojara, pues cuánto pasado tenía, pues con cuántas mujeres había estado, pero eso solo le llamaba la atención. Se veía tan enojada, celosa, aunque ella nunca lo admitiera. Pero así él soltaba el comentario de que era linda, pero Hee-won no estaba de buen humor en este momento, y así le decía que quién era linda, ¿alguna mujer con la que estuvo o qué? Pero ella seguía quejándose y discutiendo, pues realmente le dolía saber eso. Solo estuvo con un hombre, solo se va a enamorar de un hombre una vez en su vida, y él le pidió lealtad absoluta. Pero así él seguía riéndose, amaba las reacciones de Hee-won en este momento, realmente esperaba que su bebé fuera igual de lindo que ella. Por así decirlo, que realmente se veía aterradora cuando se enojaba. Pero así ya le revelaba que el año pasado solo había salido con alguien. Duró 2 meses y al menos se vieron 5 veces, solo eso. Pero para la sorpresa de Hee-won, se dio cuenta que Do-yeon había salido con una actriz muy reconocida. Pero realmente terminaron porque tenían agendas muy ocupadas. Bueno, él
porque en ningún momento quiso faltar a una junta, mucho menos reagendar solo por ella. Pero así yo no entendía por qué Hee-won decía que era una mujer muy hermosa. Pero para Hee-won era ilógico. Una mujer, la mayoría del país piensa que es tan hermosa y él no la quiso ver solo porque le parecía estresante. Pero es que en verdad en aquel momento le parecía tan mal interrumpir sus cosas. Pero desde que la conoció a ella, había cambiado por completo. Hasta que lo entendió. Y obviamente la hizo sentir completamente especial. Ella era la excepción. Do-yeon se volvía loco con ella, que no le importaba reagendar todo, que no le importaba perderse juntas solo por ir a verla. Pero todo era felicidad hasta que Do-yeon mencionó qué tipo de regalo darle a su madre mañana. Pero Hee-won así le revelaba que su madre no es igual que las demás. Es muy diferente. De todas formas, Do-yeon le decía que realmente se va a esforzar para ganar la aceptación de su madre. Pero esto le parecía gracioso, y solo le decía que con unas flores bastaban. Esas pequeñas cosas la estaban conquistando de poco a poco. Pero ahora estaba Sejong pensando en las palabras que le había dicho su amiga sobre que Tae-woo le gustaba. También, el mismo día que le preguntó sobre su chica ideal, él le había dicho que era ella. Estas situaciones realmente la confundían, pero al mismo tiempo divisó a alguien a lo lejos. Una joven, una estudiante, su misma escuela, preguntándole si ella era Sejong. Pero así ella se presentaba. Decía que era Dae-hee, de tercer año. Pero así Sejong lo entendió todo. Sí le decía que si quería hablar de Tae-woo, fueran a una cafetería. Pero esto solo la dejó confundida. ¿Por qué tan rápido aceptar así? Pero así también se tomó el tiempo para ordenar algo. Pero no solo eso, incluso era ella quien se paraba a ordenar. Realmente estaba muy confundida porque esa actitud hacia ella. Pero así le revelaba la verdad. Quería emparejarla con Tae-woo, así que tenía que estar disponible para las fechas y horas que ella le dijera. Pero así también hablaban de sus intereses. Tenía que coincidir todo con Tae-woo, pero así rápidamente le revelaba todo. A Tae-woo no le gustaba el cabello pintado, ni que las mujeres se maquillasen mucho. Incluso las minifaldas y ropa apretada, y recordaba todas las veces que él lo molestó por esas cosas. Pero Sejong se quejaba. Eso lo hacía muy conservador. Pero para Dae-hee, esto lo hacía ser atento. Pero eso solo lo motivaba. Así eran el uno para el otro. Así que estuviera decidida, porque hará su mejor esfuerzo para que ellos dos estén juntos. Pero esto le parecía tan extraño. ¿Acaso a Sejong le gustaba y solo estaba haciendo eso para sabotearla? Pero así negaba por completo. Decía que ya tenía toda la vida soportando a Tae-woo. Ya no lo aguantaba, así que deseaba tanto conseguirle una novia para que la dejara de molestar. Pero esto le parecía raro a Dae. Todos aseguraban que Sejong estaba enamorado de él, pero así también parecía contenta. Así tenía el camino libre para ella, pero así estaba motivada por completo. Haría que por fin todo mundo paraba de hablar que ellos dos estaban saliendo, pero al mismo tiempo Do-yeon y Sejong estaban por tener la reunión con su madre. Él estaba muy nervioso, pero también feliz. Pero se notaba mucho más que la nerviosa era Hee-won, pero él conseguiría que ella estuviera bien. Su prioridad era ella. Así llegaban enfrente de su madre. Rápidamente Do-yeon se presentó, pero ella realmente mantenía una mirada de desinterés. Pero esto solo le dio miedo. Su madre solo les pidió que tomaran asiento. Pero la verdad es que estaban teniendo una cena muy incómoda. Pero esto era lo que esperaba Hee-won. Una cena fría, sin sentimientos. Sabía que su madre era así. Incluso la mesera se daba cuenta de la tensión. Pero Do-yeon pidió un vaso de jugo para Hee-won, y eso hizo dudar un poco a su madre.
quien rápidamente le preguntó si acaso ella estaba embarazada. Y esto los sorprendió a los dos, pero así Do-yeon habló. Le dijo que no quería decirle la noticia de esta manera, pero realmente todo esto era su culpa. Pero así su madre lo cortó. No quería que le dijese suegra. Esto realmente derretía el corazón de Ji-won. ¿Por qué ser así? Incluso le daba la noticia de que se iban a casar. Pero así su madre rápidamente le decía que estaba bien. Que si esperaba que ella asistiera, lo haría, pero no iba a tener más de su parte. Y así se paraba a decir que si solo esto era para decirle ese absurdo anuncio. Que si entonces se retiraba. Era todo. No quería saber más y no le importaba. Pero así Ji-won, con su corazón destrozado, le decía que si se iba a enojar, que lo hiciera con ella, no con Do-yeon. Pero así, ella de manera cruel le decía que al final de cuentas es su vida y no le importa, para dejarlos a ellos solos. Y de manera triste, le pedía perdón a Do-yeon. Sabía que su madre no era como las demás, y así lo había demostrado todo. No podía aguantar las lágrimas, estaba realmente mal. Por una vez solo esperaba una reacción distinta de su madre, una que no fuera una manera fría como siempre lo había hecho. Pero esta vez no estaba sola. Do-yeon estaba ahí para consolarla, para estar con él. Por primera vez, no estaba llorando sola. Así rápidamente pasó el tiempo. Realmente ella tenía miedo de que las planificaciones de la boda no se lograra a tiempo. Planear una boda en menos de un mes, pero lo sorprendente fue que sí se pudo. Con la ayuda de Do-yeon, sus padres, sus secretarias y su asistente. Ella solo se tenía que encargar de las fotografías. Incluso en algunas reuniones para confirmar si le gustaba, conoció al secretario quien estaba sufriendo de sobretrabajo. Y eso realmente la hizo sentir mal. Él era el que más estaba preocupado por organizar todo, una boda, trabajos. Pero también lo triste era que su madre realmente no quiso involucrarse en su boda. No se apareció ni una vez. Pero milagrosamente su padre, quien se sentía muy culpable por ella, convenció de que fuera a la cena para presentarse ante los padres de Do-yeon. Ella no dijo ni una palabra. El que se encargó de dejar una buena impresión fue su padre, pero ahora solo quedaba ver la casa en la que ellos vivirían. Pues el secretario había hecho una investigación extensa para buscar la casa perfecta para ellos, cosa que rápidamente Do-yeon negó a las 3. Les encontraba cualquier imperfecto para no agarrarla, cosa que hizo enojar al secretario, cosa que pedía que no fueran así de crueles con la investigación que hizo. Tan siquiera vayan a ver un vistazo a las casas. Y con ese momento Ji-won convenció a Do-yeon de ir a ver las casas. Esa vez le dio miedo. Incluso en este momento pensaba, ha pasado demasiado tiempo en el que ellos dos estuvieron solos. Pero ahora se sentía demasiado nerviosa. Ir a ver una casa para ellos dos. Y esta era la casa donde a él no le gustaba la ubicación. Pero Ji-won no lo entendía. Esta casa estaba muy hermosa. Pero así Do-yeon revelaba la verdad. Esta casa está muy cerca de la de su hermano. Pero algo que le hizo sentir escalofríos es que Do-yeon mencionaba que el patio era perfecto para tener a muchos niños ahí. Incluso le decía a Do-yeon que porque acaso estaba planeando tener más hijos, pero así le revelaba la verdad. Solo pensaba en que sí tendrá mucho espacio para que Do-yeon jugara con sus amigos, situación que la puso nerviosa, pero así por fin entraban a la casa. Pero la sorpresa de ellos es que la casa estaba muy oscura. Incluso Ji-won quería prender las luces, pero fue interrumpida por Do-yeon. Esto la hizo sentir nerviosa por completo, incluso repitiéndole sobre prender las luces. Fue justo en este momento donde Do-yeon la aprisionó. Pero claro que no era lo que pensaba, pues Do-yeon al final iba a prender las luces, dejando a Ji-won avergonzada, pues ella misma se quedó esperando un beso. Le daba demasiada vergüenza. Casi siempre quedaba en esas mismas situaciones tan penosas, para finalmente terminar discutiendo con Do-yeon, pero hacía la vez que le pedía que se moviera.
Do-yeon no lo hacía. También tomaba su mano y le confesaba que la verdad sí era lo que pensaba. Él había hecho porque esperaba hacer algo más, y así se acercó tanto a su cuello y respiró cerca de su cuello para decirle que su esencia, su olor, siempre lo provocaban. Hacía que la deseara. Era una mujer muy tentadora para él, para empezar a acercarse cada vez más a ella. Y realmente Hee-won no se oponía para nada. Era algo que los dos deseaban. Y así los dos por fin se dieron un beso. Un beso demasiado apasionado, pues realmente los dos ya deseaban esto. Cosa que se hacían, pero en sí siempre lo deseaban. Pero ese beso fue interrumpido cuando escucharon un intento de decir beso de manera muy infantil, y los dos se quedaron desconcertados. No había nadie más en la casa, pero los dos habían escuchado exactamente lo mismo, para voltear y ver una niña muy pequeñita ahí, que miraba muy atentamente lo que estaban haciendo. Pero así rápidamente Hee-won se apartaba, quien le preguntaba a la niña quién era, y ella muy inocentemente le trataba de decir su nombre. Pero así Do-yeon, de manera fría, le decía que dónde estaban sus padres, cómo podía entrar a casa sin permiso y sola. Y esto hizo que Hee-won lo regañara. ¿Por qué hablarle de esa manera fría y seria a una niña? Que solo lo iba a asustar. Pero así Hee-won era más delicada con ella, preguntándole su nombre de nuevo, para así descubrir que se llamaba Yeon-seo, para así preguntar por dónde había entrado. Ella inocentemente decía que la puerta de atrás siempre está abierta, y así Hee-won, de manera muy animada, le decía que irán a buscar a su mamá. Cosa que solo hizo molestar a Do-yeon, pues él estaba muy a gusto de la manera en que estaban, y todavía tener que soportar que la niña seguía diciendo que los había visto besándose. Pero así no pasó ni poco tiempo para que la niña saliera corriendo, pues ya venía su madre a buscarla. Pero así preguntaba Hee-won, ¿por qué estaba ese puente que unía a la otra casa? Pero Do-yeon le explicaba que el secretario le había dicho que este puente estaban a punto de demolerlo, solo que no lo habían hecho. Pero lo que le llamó la atención a Hee-won era la madre de Yeon-seo. Pero lo que la hizo emocionar y realmente poner nerviosa es que era Jeon Ji-soo, su escritora favorita. Pero así Do-yeon le decía que ya había escuchado que el presidente Cha estaba casado con una escritora, pero no sabía que era muy famosa. Pero Hee-won seguía en su emoción, en su fanatismo, pues ella ha salido hasta en la televisión, además de que era su novelista favorita. Pero así le preguntaba a Do-yeon si lo conocía, pero este le decía que a ella no, pero a su esposo sí. Y así animadamente le pedía que por favor escogieran esta casa. Esta casa era la que le había gustado demasiado. Pero a Do-yeon todavía no le parecía, pues todavía había muchas cosas por hacer, todavía no podrían mudarse de inmediato. Pero así, de manera desanimada, Hee-won le decía que por mientras se podían quedar en su condominio de él, pues de todas formas, las otras 3 casas no se podían mudar de inmediato. Pero lo que sorprendió a Do-yeon fue ver a Hee-won intentando verse tierna y encantadora para rogarle y convencerlo de que se quedaran con esta casa. Pero era diferente. Do-yeon sí le veía de manera adorable y así él aceptaba. No podía negarse a su futura esposa, no mientras se viera tan linda y encantadora. Pero así aprovechó Hee-won para presentarse con ella, declararle que era su fan y también que se quedarían en esta casa. Pero ella le decía tristemente que pronto este puente será demolido. Pero así Hee-won no quería conservar este puente, aunque eso la ponía feliz. Esto realmente le agradaba, pues en realidad no quería quitar ese puente. Tenían demasiados recuerdos ahí. Pero justo en este momento llegaba el esposo de Jeon Ji-soo, el presidente Cha, a quien Do-yeon rápidamente saludó, pues era un conocido de él. Pero lo que más le parecía sorprendente
es que él siempre mencionó que nunca viviría cerca de su hermano, y justo ahora lo estaba haciendo. Pero así Do-yeon aprovechó para presentarse y anunciarles que estaban a punto de casarse, invitándolos a la boda, y también para anunciar que los dos esperaban un bebé juntos. Y estos dos los felicitaban. Realmente era una buena elección de casa también para cuidar niños, pero así Jeon Jisoo aprovechaba para decirle que esto era realmente bueno. Tendría con quién ir a las revisiones y al hospital, pues sabía que las dos tenían esposos muy ocupados, pues es que las dos estaban embarazadas, y esto realmente ponía feliz a Ji-won. Tendría una casa muy bonita, viviría al lado y se haría amiga de su novelista favorita. Por fin estaba rodeado de gente que la quería, haciendo amistades, y eso realmente le gustaba a Do-yeon. Por fin veía a Ji-won contenta. Por fin la veía feliz de estar con él, y eso es algo que realmente él amaba. Pero así pasó unas semanas, donde Ji-won estaba pensando que ya pronto es el momento de casarse. Ya estaba todo hecho, incluso sus pertenencias se habían sido llevadas al departamento de Do-yeon. Hasta que su amiga Miran la interrumpió para ofrecerle algo. Quería que se pusieran una mascarilla por última vez las dos, y aunque Ji-won no quería, pues estaba muy cansada, Miran lo iba a hacer. Por este evento especial de que pronto será su boda, ella le hará el facial completo. Pero así rápidamente se mantenían en día las dos, preguntándole sobre su casa, si le había gustado, y así Ji-won le aseguraba que sí, le había gustado. Incluso lo sorprendente es que viviría al lado de su novelista favorita. Pero Miran sí estaba muy feliz por ella. Pero era triste porque ella tendría cosas buenas y ella perdería su libertad, pues su padre quería que volviera a su casa, y así Ji-won le pedía perdón. Pero es que realmente no era su culpa. Si desde el primer lugar no le hubiera dicho a su papá que se mudaría con ella, nunca hubiera salido de su casa. Pero así Ji-won le preguntaba por qué no se casaba con Min-wook, pero Mira no lo veía de esa forma. Él ni siquiera ha pensado en el matrimonio con ella. Ni siquiera se lo propuso. ¿Cómo es que se va a casar? No podría casarse sola. Pero es que no entendía. Conforme pasa el tiempo, él no lo hace. Y ella tampoco. Su confianza que se va a casar con él va disminuyendo. Pero así Ji-won le tomaba de la mano y le aseguraba algo. Que tuviera confianza. Sabía que Min-wook la amaba. Y mucho más de lo que ella imaginaba. Pero estas palabras la hacían llorar. Pero Ji-won le pedía que no lo hiciera. En este momento, si la ve llorar, ella también lo hará. Pero así también Miran le preguntaba si es que estaba bien, sin casarse sin amor. Pero así Ji-won fue sincera. Le dijo que en este momento sí le gustaba. No era frío como su madre, ni tampoco tan empalagoso como su padre. Y por eso le gustaba. Así que las cosas iban a salir bien. Miran le preguntaba si seguirán siendo amigas después del inicio de su matrimonio, pero Ji-won para empezar le decía que no fue muy buena amiga para empezar, para al final entre risas decirle que sí, siempre serán mejores amigas. Pero así se llegaba el tan esperado día de su boda, con las amigas, con las tías de Do-yeon aturdiéndola, con tanta energía y preguntas, y hablando de lo bella y hermosa que se veía Ji-won en ese vestido de novia. Incluso le enseñaban una foto que ya la habían tomado, así todas se ponían de acuerdo a tomar las fotos y pasarse las que ya habían tomado. Realmente tenían tanta energía que aturdían a Ji-won. Incluso su suegra quería salvarla, diciendo que ya había acabado su tiempo de hablar con la novia. Y es que Do-yeon sí tenía mucha familia. Casi todas eran mujeres, y eran muy pocos los parientes de Ji-won, y eran muy pocos la familia de Ji-won. Incluso invitó a sus compañeros de trabajo, pero así ella se quedaba muy cansada. Hablar con toda la gente y tomarse fotos. Pero así se abría la puerta. Había un invitado más. Era Min-wook, quien ella le parecía curioso, pues su madre ya había venido con ella y lo estaban buscando para la foto.
pero él solo se acercó a abrazarla. Tenía tantos sentimientos por verla casarse. Y esto lo molestaba a Ji-won. Realmente parecía que Min-wook era su padre, pues él realmente estaba preocupado. Quería que por fin Ji-won fuera feliz, tuviera la familia que ella nunca tuvo. Y claro que le preocupaba. Así los dos estaban muy animados y felices. También le aseguraba que todo estaba bien, pero así los interrumpió Do-yeon, diciéndole que esas palabras eran demasiado para unas simples felicitaciones. Pero también Mi-wook le decía que era extraño, pues él resumió todas las palabras que le quería decir a Ji-won, empezando una guerra de miradas, donde Mi-wook amenazaba, diciéndole que si le hacía llorar a Ji-won, él no se quedará quieto. Y Do-yeon de igual forma, diciéndole que si volvía a tocar a su esposa de esa manera, él tampoco lo dejaría pasar. Realmente había alta tensión aquí, para finalmente estallar en risa y pedirle que por favor hiciera muy feliz a su hermana. Y así Do-yeon se lo prometía. Por eso mismo se estaba casando con ella, para finalmente dejarlos solos. Realmente los dos estaban muy agotados de atender a tanta gente. Incluso se disculpaba por el alboroto que hicieron sus tías, pero también quería algo más. Tanto tiempo que estuvo separado de ella, para finalmente darle un beso. No podía estar quieto, se sentía tan extraño. Saber que su hermosa esposa está vestida de esta manera y tener que venirla a ver en secreto era demasiado para él, pero también le confesaba que ya sabía cómo se sentía, así que había optado por cortar la ceremonia lo más que se pudiera, para finalmente decirle que se veía muy hermosa. Palabras que hacían sonrojar a Ji-won, pero al mismo tiempo eran interrumpidos por alguien más, una mujer que rápidamente se abalanzó a los brazos de Do-yeon, quien la apartaba rápidamente. Ella seguía insistente, dejando confundida a Ji-won. Esta jovencita, llamada Kim Ha-in, que realmente era muy empalagosa con Do-yeon, pero era notorio que él no. Incluso cuando los llamaron para decir que ya estaba a punto de comenzar la ceremonia, él solo se fue. Pero justo venía su prima para preguntar dónde estaba ella, pero así de manera fría, Do-yeon le decía a su prima que se la llevara, dejando confundida a ambas. Quien con toda confianza se sentaba al lado de Ji-won, le decía que era amiga de Soo-jin, la prima de Do-yeon, y lo conocía desde hace mucho tiempo. Y cuando enteró que se iba a casar, quería asistir a la boda, pero al momento de verlo, no pudo evitar abrazarlo. Pero de todas formas venía Soo-jin a pedirle que se apresurara, no sin antes decirle a Ji-won que era muy hermosa, pero notó como de manera extraña le decía que fue un placer conocerla y realmente la felicitaba por su boda, para finalmente decirle que después se volverán a ver, cosa que dejaba confundida a Ji-won, pero no se iba a preocupar por eso. Estaba a punto de iniciar la ceremonia, y así por supuesto empezaba la tan ansiosa y esperada ceremonia. Los dos caminando hacia el altar se veían realmente felices, más porque ella apreció cómo Do-yeon estuvo cuidándola. Incluso le sorprendió cómo su padre no pudo aguantar la emoción y terminó llorando, incluso apreciando la nueva familia que a partir de ahora era de ella. Para finalmente escapar como todos unos espías al terminar la ceremonia. Pero alguien los estaba observando, y de una manera aterradora. Pero así pasaba la noche, donde ya estaban en el departamento de Do-yeon, donde estaba completamente asustada. La maleta que le habían hecho a Ji-won, la habían hecho las tías de Do-yeon, y todo estaba decorado de forma extraña. Le parecía tan extraño esta pijama que le habían dado, si ella siempre se vestía de otra forma al dormir. Pero así entraba Do-yeon a la habitación. Le parecía tan curioso que Ji-won estuviera completamente tapada. Incluso se lo trató de quitar, pero Ji-won se lo impidió. Le preguntaba muy preocupado si estaba cansada o estaba llorando, pero Ji-won le decía que no pasaba nada, solo estaba muy cansada, hasta que finalmente la logró destapar, cosa que la alarmó.
Pero Do-yeon solo se pudo reír, pues ella le trataba de explicar que realmente no entendía quién le había puesto esta pijama y a finalmente descubrir que esto lo habían planeado sus tías. Pero así Do-yeon quería que se quitara el cobertor. Quería ver cómo se veía, pero no quería. Realmente era fácil de adivinar sus planes. Y más porque él también tenía los botones de su pijama abiertos. Pero así Do-yeon confesaba que le dieron el consejo de que la primera noche de casados, la pijama solo es un accesorio. Y le había ahorrado su trabajo, así ella no se cansará de quitarle la pijama. Esto le parecía absurdo, pero Do-yeon aprovechaba para quitarle la sábana. Esto por supuesto que le avergonzaba, lo que le pedía a Do-yeon que apagara la luz, pero él le daba la excusa tonta de que no. A él le daba mucho miedo la oscuridad, y le confesaba que no esperaba que llegara el día que estuviera tan agradecido con sus tías, y esto solo hacía que sintiera más pena. ¿Cómo podía decir esas cosas así? Para finalmente abrazarla, para confesarle que Ji-won había hecho muchos estragos en su persona. Nunca se había sentido así, nunca había sentido esa emoción del amor. Era una mujer que lo volvía completamente loco. Incluso lo seducía con cualquier cosa. Y lo raro es que ella no tenía esa intención. Así que le pedía de favor que solo por hoy le dejase hacer lo que quería. Pero así Ji-won le decía que no le dijera esas cosas tan vergonzosas. Y en estos momentos realmente le parecía tan hermosa. Y así tener su primera noche juntos, recién casados. Así había llegado la noche. Ellos dos ya se encontraban descansando. Pero es que realmente Ji-won no podía dormir. Estaba preocupado por su brazo o que él se sintiera incómodo. Pero él le aseguraba que no. Realmente estaba cómodo. No tenía de qué preocuparse. Él podría estarla abrazando toda la noche. Pero Ji-won no estaba acostumbrada. Así que proponía dormir separados solo por esta noche e intentarlo los siguientes días. Pero es que la verdad tenía miedo. Prefería 1000 veces dormir así, antes de que despertara y ella huyera y solo le dejara unos cuantos billetes ahí. Pero así Ji-won le decía que eso no pasará. Ya estaban casados, pero él le decía que sí. Ya sabía muchas más cosas de ella, así que sería más fácil buscarla. Pero esto le sorprendió. ¿La había estado buscando? Pero él le confesaba que sí. La estuvo buscando por un mes entero. Pero Ji-won no lo entendía. En ese momento él no sabía que esperaba a Do-yeon, pero le confesaba que estaba herido. Sentía que ella le quiso decir que solo valía esa cantidad. Pasó una noche con una mujer que lo cautivó hasta lo más profundo de su esencia. Y al despertar, solo tenía billetes en su cama. Pero Ji-won solo le pedía perdón. A lo mejor para él fue una herida, pero es que ella solo tenía eso en su cartera. Pero eso era suficiente para él. Le daba un beso y le decía que en ese momento no sabía la situación de ella. Pero entonces entendió todo. Ella le dio todo lo que tenía y con eso lo entendió. Pero como sabemos, Ji-won siempre es muy penosa. Pero Do-yeon siempre estaba agradecido con estas cosas, para finalmente quedarse dormido. Y así, Ji-won también lo hacía, con una sensación extraña en su corazón. Era un nuevo comienzo para ella, pero así se despertaba asustada, gritando porque Mira no la levantó para irse a trabajar. Pero recordó que era domingo, y que también se había casado. Pero así Do-yeon la venía a sorprender, diciéndole que era momento de almorzar juntos. Así ella estaba maravillada por el almuerzo que le hizo Do-yeon. Pero aunque ella pensaba que Do-yeon lo había cocinado, no era así. Solo había calentado la comida que su madre les había hecho, pues él realmente no sabía cocinar. Pero si ella quería, lo haría. Pero así ella de manera feliz le decía que sí. Incluso él la consentía preparándole un estofado. Incluso veía que les habían regalado un delantal, pero esto hizo que se imaginara a Do-yeon con él. Y así le confesaba que realmente lo quería ver con eso, y esto la ponía feliz.
Realmente era un buen comienzo para su vida matrimonial. Pero incluso después, Do-yeon siempre trataba de consentirla. Incluso lo pensaba. Si hubiera sabido que la iban a consentir así, la hubiera aceptado desde el principio. Pero también le llamaba la atención qué era lo que hacía Do-yeon, y así le confesaba que era su horario de la próxima semana. Incluso le pedía que si podía verlo, cosa que llamó la atención de Do-yeon, pero también le pedía disculpas. No quería ser muy invasiva, solo que le daba curiosidad su horario. Pero no había problema con eso. Incluso se sentiría triste si no le prestaba atención a su horario, a lo que estaba haciendo su esposo, y la abrazaba y le aseguraba que no lo estaba haciendo sentir incómodo. Eran esposos a partir de ahora. Incluso deseaba que tuviera mucho más curiosidad por él. Pero así ella notó algo. Estaba tan extraño su horario y le preguntaba el por qué, pero así le revelaba por accidente que es porque intentó adelantar la boda, y así estaba sorprendido de lo bien que era su asistente. Pero algo que le había llamado la atención de eso es porque dijo de adelantar su boda. ¿Acaso iba a tener una boda con alguien más? ¿Por qué estaba diciendo eso? Pero así entendió que lo había arruinado, pues ella tenía tanta curiosidad de saber cómo que adelantar la boda. Pero así él se levantó intentando distraer el tema. Incluso la trató de convencer con comida, pero esto era un tema que no iba a dejar pasar tan fácilmente. ¿Acaso él planeaba casarse con ella sin su consentimiento? Pero esto enfurecía a Ji-won. Él trataba de evitar la pregunta a toda costa. Así, al ver que ella no lo dejaría pasar tan fácilmente, le confesaría la verdad, y es que él lo había planeado de antemano. Sabía que aunque fuera testaruda, la iba a terminar convenciendo, pero esto le causaba curiosidad a Ji-won. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué estaba tan seguro de que la iba a convencer? ¿Por qué estaba tan convencido de casarse con ella? ¿Qué motivo tan especial para hacerlo de un día para otro? Y esto solo hizo volver a hacerse tantas preguntas. ¿Realmente ellos dos, que se conocen tan poco, podrían formar una familia feliz? Porque Do-yeon estaba tan seguro de que se iban a casar, pero así él por fin habló y le dijo que llegó a la conclusión de que era su responsabilidad, y él estaba seguro que no se equivocó con eso. Y eso le había decepcionado un poco, pues esperaba algo más que no fuera solo la responsabilidad de Do-yeon. Esperaba algo romántico, pero realmente le dolía haber malinterpretado que los dos sentían lo mismo. Pero de todas formas, pero así de manera triste volvía a checar el horario de Do-yeon, y lo que le sorprendía es que tenía una agenda tan apretada. Trabajar literalmente desde la mañana hasta la noche, y eso le preguntaba, ¿por qué una agenda así de apretada? ¿Acaso estaba obsesionado por el trabajo? Y él se sentaba al lado de ella y le decía que está haciendo el trabajo de 4 meses, lo más rápido que podía, y esto le parecía curioso. ¿Por qué hacerlo así? Pero es que él le confesaba que es para tener una recompensa. Quería trabajar tan duro para poder descansar y por fin ir a su luna de miel con ella. Y es que realmente merecía tener una recompensa de ese tipo, disfrutar una luna de miel con Ji-won. Y obvio estas palabras la cautivaban, y de esta forma le daba un beso que simplemente se hacían apasionados. Y esto no lo comprendía Ji-won. No entendía cómo su corazón jugaba así con ella, poniéndose triste por no escuchar esas palabras, y luego cayendo tan fácilmente por Do-yeon. Y es que realmente a este punto, ella ya sentía amor por él, y esperaba que este matrimonio fuera tan bueno.